El rostro de mi padre estaba rojo de furia, sus manos apretadas en puños a los costados mientras señalaba la puerta. ¡Fuera de mi casa! Detrás de él, Silvia sonreía con autosuficiencia, los brazos cruzados como si acabara de ganar un juego que ella misma había manipulado. Sí, buena suerte, añadió, riéndose. Quise gritarle, decirle a mi padre la mentirosa manipuladora que era, pero ¿para qué? Ya lo había intentado cientos de veces antes y nunca importó. Silvia podía incendiar la casa y él aún encontraría la forma de culparme por no haberlo impedido. Miré a mi madre, la única persona en esta casa que alguna vez se preocupó por mí, la única que me defendió. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de rabia e impotencia, sus manos temblaban a los lados, como si quisiera hacer algo, cualquier cosa, para detener esto. Pero ya lo había intentado y no funcionó. Exhalé con fuerza. Está bien. Pasé junto a ella y subí a mi habitación. No iba a suplicar, no iba a llorar. Si querían que me fuera, me iría. Cuando pasé junto a Silvia, ella seguía sonriendo, ni siquiera intentaba ocultar lo mucho que disfrutaba esto. Cerré la puerta de mi cuarto con un portazo y la aseguré con llave. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras metía algunas cosas en mi mochila, unas camisetas, un par de jeans, mi cargador del móvil. Ni siquiera tenía dinero. Tenía 16 años, todavía estaba en la escuela secundaria. ¿A dónde iba a ir? Desde abajo aún podía oír a mamá y papá discutiendo. Su voz era suplicante, desesperada, mientras que la de él solo destilaba rabia. Silvia había conseguido exactamente lo que quería, la lealtad ciega de papá, la impotencia de mamá y yo fuera de su camino. Debía haberlo visto venir. No era la primera vez que intentaba deshacerse de mí. Me había mentido antes, tergiversando situaciones para hacerme quedar como el malo, asegurándose de que papá me viera como un fracasado. Pero cada vez que intentó ir demasiado lejos, mamá había estado allí para detenerla. Esta vez, no. Esta vez, Silvia fue más allá. Le dijo a papá que yo había robado su reloj caro, el que siempre presumía, el que nunca dejaba que nadie tocara. Dijo que lo había vendido y que probablemente aún estaba escondiendo el dinero. Lloró, fingiendo estar destrozada porque su hermano pudiera hacer algo así. Y papá, por supuesto, le creyó sin dudarlo. Ni siquiera tuve oportunidad de defenderme antes de que explotara. Me agarró del brazo, me empujó contra la pared y me gritó en la cara sobre lo ingrato que era, sobre cómo debió haberme echado hace años. Mamá intervino, se interpuso entre nosotros y le gritó que estaba siendo ridículo, que yo nunca haría algo así, que Silvia estaba mintiendo. Pero papá no la escuchó. Nunca lo hacía cuando se trataba de ella. Cuando todo terminó, supe que no había nada que pudiera hacer para ganar esta batalla. Así que me fui, con nada más que una mochila, mi teléfono y sin saber a dónde ir. Pero sabía una cosa, estaba harto de ellos. 3 días. Eso fue lo que tardó todo en venirse abajo. Pasé 3 días en casa de mi abuela, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. No estaba triste, ni siquiera sorprendido, solo estaba cansado. Mi abuela no me presionó para hablar, pero podía notar que estaba furiosa. Murmuraba cosas por lo bajo sobre mi padre, sobre cómo siempre supo que era un inútil. Nunca le cayó bien Silvia, siempre decía que era igual a él, caprichosa, manipuladora, acostumbrada a salirse con la suya. Entonces, al tercer día, sonó mi teléfono. Era mamá. Al principio pensé que me llamaba para ver cómo estaba, tal vez para disculparse otra vez por no haber podido detener a papá. Pero en cuanto respondí, supe que algo era diferente. Esta vez, no sonaba triste ni suplicante. Sonaba firme. Vuelve a casa. Parpadeé. ¿Qué? Te enviaré dinero para el boleto. Ven ahora. Dudé. Mamá, yo. Me interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Confía en mí. Solo ven. Unos segundos después, recibí un mensaje con una transferencia suficiente para pagar un boleto de autobús. No entendía qué estaba pasando, pero sí sabía algo, mi madre nunca hablaba así a menos que lo dijera en serio. Así que empaqué mis cosas, le di las gracias a mi abuela y tomé el primer autobús de regreso. Cuando llegué a casa, mamá estaba en la puerta con los brazos cruzados.
No estaba llorando, no parecía nerviosa, parecía lista. Entra. Obedecí y en cuanto crucé la puerta, los vi. Mi padre y Silvia estaban sentados en el sofá, pálidos como si acabaran de ser atropellados por un camión. Papá tenía un vaso en la mano, pero lo sostenía con tanta fuerza que parecía que iba a romperlo. Silvia no tenía rastro de su sonrisa arrogante, sus brazos estaban cruzados, pero esta vez no con suficiencia, sino con nerviosismo. Miré a mamá. ¿Qué está pasando? Ella respiró hondo y miró fijamente a mi padre. Es hora. Papá dejó su vaso en la mesa y bufó. ¿Hora de qué? Hora de que ustedes dos se vayan. Silencio absoluto. Silvia dejó escapar una risa nerviosa. ¿Qué? Lo que escuchaste. Mamá respondió con frialdad. Largo de mi casa. Papá se puso de pie de golpe, su rostro volviéndose rojo de furia. ¿Estás bromeando? Mamá no parpadeó. ¿Pareces que estoy bromeando? El rostro de mi padre se torció en una mueca de incredulidad y rabia. Esta es mi casa. Mamá ni se inmutó. No, no lo es. Su tono era letal. Yo pagué por esta casa. Yo pagué las cuentas, la comida, los autos. Tú nunca has trabajado, nunca has movido un dedo, y ya me cansé de mantenerte. Mi padre abrió la boca para replicar, pero mamá no había terminado. Se volvió hacia Silvia. ¿Y tú? Silvia se tensó. ¿Qué? Llevas años haciéndole la vida imposible a tu hermano porque sabías que tu padre siempre te protegería. Pues adivina que, eso se acabó. La expresión de Silvia cambió de la indignación al pánico. Mamá, no puedes hacer esto. Sí puedo. Mamá tomó un montón de papeles de la mesa y los lanzó frente a mi padre. Ya hablé con un abogado. Estoy pidiendo el divorcio. Tus cuentas están congeladas, tus tarjetas canceladas. No pienso mantener tu vida de parásito ni un día más. Papá miró los papeles con incredulidad. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Silvia saltó del sofá, con el pánico reflejado en su rostro. ¿Y a dónde se supone que vayamos? Mamá se encogió de hombros. No es mi problema. Quizás puedas ir con esas amigas que tanto presumes. Ah, cierto, no tienes ninguna. Silvia se giró desesperada hacia papá. Haz algo. Pero por primera vez en su vida, papá no tenía nada que decir. Solo se quedó de pie, mirando los papeles con el rostro desencajado. Apoyado contra la pared, observé toda la escena en silencio. 3 días atrás, yo era el que estaba empacando sus cosas y siendo echado de casa mientras ellos se reían. Ahora, eran ellos. Mamá me miró y sonrió. Bienvenido a casa, Roberto. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi padre. Miedo real. Silvia estaba al borde de un ataque de pánico, mirando de un lado a otro, esperando que alguien la salvara. Pero nadie lo haría. Papá bufó con desprecio. Eres ridícula. No nos puedes echar así. Mamá inclinó la cabeza. Curioso, no recuerdo que te preocupara eso cuando echaste a Roberto. Papá no supo qué responder. Silvia intentó su tono de niña mimada. Mamá, no podemos hacer esto. Tengo la universidad, mis cosas, mis amigos. Arregla tu vida, Silvia. Mamá respondió con frialdad. Papá dejó escapar una risa amarga. ¿Así que esperas que simplemente tomemos nuestras cosas y nos vayamos? Exactamente. Ahora sí, Silvia parecía a punto de llorar. No puedes estar hablando en serio. Mamá sonrió. Inténtame. Entonces, con calma, tomó su teléfono y comenzó a marcar. Papá frunció el ceño. ¿A quién llamas? A un cerrajero. Voy a cambiar las cerraduras tan pronto como crucen esa puerta. Y en ese momento, por fin lo entendieron. Papá ya no tenía el control. Silvia lo miró con desesperación. Papá, di algo. Él solo suspiró y tomó su chaqueta. Vámonos. Silvia parpadeó. ¿Nos vamos en serio? Sí. Mamá se cruzó de brazos, esperando.
No iba a cambiar de opinión. Silvia miró a todos lados, desesperada, y al final se giró hacia mí. Roberto, di algo. ¿Vas a dejar que nos hagan esto? La observé en silencio. Era la misma hermana que se rió en mi cara cuando papá me echó. La misma que me hizo la vida imposible solo porque podía. Tomé aire y sonreí. Buena suerte, perdedora. Silvia abrió la boca, pero ningún sonido salió. Papá ya estaba en la puerta. Vámonos. Ellos esperaban que mamá cambiara de opinión. Que yo los detuviera. Pero esta vez, nadie lo hizo. Y así, tal como me pasó a mí 3 días antes, se quedaron en la calle. El silencio después de que se fueron fue casi inquietante. 3 días atrás, yo fui quien estaba en la calle sin un lugar a donde ir. Ahora, eran ellos. Mamá no los miró ni una sola vez después de cerrar la puerta. Sacó su teléfono, llamó al cerrajero y le pidió que viniera de inmediato para cambiar todas las cerraduras. Después, con toda tranquilidad, caminó hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Hice pasta más temprano. Debería seguir caliente. La seguí, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿De verdad lo hiciste? Ella se encogió de hombros mientras servía 2 platos. Maldita sea, sí. Y debería haberlo hecho hace años. Me senté a la mesa, de repente sintiendo hambre por primera vez en días. Con todo el estrés de haber sido echado de casa, apenas había comido. Ahora, en casa de verdad, podía respirar de nuevo. Mamá tomó una taza de café y se reclinó en la silla, su expresión neutral. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Levanté una ceja. ¿Qué? Que estarán bien. Fruncí el ceño. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ella soltó una risa amarga. Tu padre es un hombre adulto. Si quiere actuar como una víctima, que lo haga. Pudo haber conseguido un trabajo hace años, pero no quiso. Ahora tendrá que hacerlo. Me reí entre dientes. ¿Y Silvia? Mamá dejó su taza en la mesa con un golpe seco. Esa niña mimada pensaba que el mundo giraba a su alrededor. Ahora, va a descubrir lo que es estar del otro lado. Sonreí. No creo que lo tome bien. Mamá sonrió con ironía. Oh, no lo hará. Y tenía razón. Esa misma noche, los mensajes de Silvia comenzaron a llegar. Primero intentó el camino de la culpa. Roberto, esto es una locura. ¿De verdad vas a dejar que mamá nos haga esto? Cuando no respondí, su tono cambió a enojo. Oh, ya entiendo. Esto es tu pequeña venganza, ¿verdad? ¿Crees que ahora eres mejor que yo? Ja, sigues siendo el mismo perdedor de siempre. Luego, desesperación. Por favor, Roberto, no tengo a dónde ir. Miré el mensaje durante un rato largo. Luego apagué el teléfono. El último intento de papá. A la mañana siguiente, mamá estaba bebiendo café cuando el teléfono sonó de nuevo. Suspiró antes de responder. ¿Qué quieres, Alejandro? No podía escuchar lo que decía mi padre, pero el rostro de mamá lo decía todo. No estaba impresionada. Ajá. ¿Y? ¿Recuerdas cuando echaste a nuestro hijo sin pensarlo 2 veces? Pues ahora te toca a ti. Una pausa. Luego mamá dejó escapar una carcajada. ¿Así que ya te diste cuenta de lo caro que es vivir cuando tienes que pagar tus propias cuentas? ¡Qué sorpresa! Colgó sin darle la oportunidad de seguir hablando. Levanté una ceja. ¿Ahora qué quiere? Se está dando cuenta de que la vida sin mí no es tan fácil. Solté una risa. ¿Y Silvia? Mamá bebió otro sorbo de café. Está en pánico. Al parecer, sus amigas no son tan amigas cuando ya no tiene dinero que ofrecerles. Era extraño, después de años siendo tratado como un extraño en mi propia casa, ahora ellos eran los que estaban fuera. El último esfuerzo de papá y Silvia. Pasaron algunos días de silencio. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Hasta que una tarde, mientras mamá leía en el sofá, su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla y suspiró. Es Alejandro otra vez.
Puso el altavoz. Lisa, tenemos que hablar. Mamá arqueó una ceja. ¿Sobre qué? Hubo una pausa y luego, con toda la tranquilidad del mundo, mi padre dijo: Silvia y yo queremos volver. Casi me atraganto con mi bebida. Mamá se recargó en el sofá. ¿Quieres qué? Papá aclaró la garganta. Mira, hemos pensado mucho. Nos dejamos llevar por las emociones. Todos cometimos errores. Pero ser expulsados de la casa fue demasiado extremo. Mamá parpadeó lentamente. ¿Dónde has estado viviendo? Silencio. Luego, con una voz mucho más baja, murmuró: En casa de mi madre. Yo solté una carcajada. Eso tenía sentido. Mi abuela era su única opción. Mamá se cruzó de brazos. Déjame adivinar. Se cansó de ustedes y los echó también. Más silencio. Luego, en voz baja, admitió: Sí. Me reí más fuerte. Papá ignoró mi burla. Lisa, por favor. Sabes que no podemos vivir en la calle. Déjanos volver y lo solucionaremos. El rostro de mamá se endureció. Solo con una condición. La voz de papá se iluminó con esperanza. Lo que sea. Mamá sonrió con frialdad. Respeto. ¿Qué? Si quieren volver, lo harán con respeto. Para mí y para Roberto. Nada de insultos, nada de manipulación, nada de vivir a costa mía. Si no pueden aceptar eso, entonces no los quiero aquí. Papá bufó. No seas ridícula. Somos familia. Mamá lo interrumpió con frialdad. ¿Familia? ¿Como cuando echaste a Roberto sin dudarlo? No me hables de familia. Entonces, la voz de Silvia apareció en el fondo. Mamá, por favor. ¿Yo? Pero mamá no la dejó continuar. No. Les di todo. Y lo pisotearon. Ahora que saben lo que es perderlo, quieren volver. Pero yo ya tomé mi decisión. Papá intentó discutir, pero mamá estaba harta. Y mientras estamos en eso, hablemos del divorcio. Papá se quedó helado. Lisa, ya empecé el proceso. Y si crees que te dejaré con algo, estás delirando. Yo pagué por todo, Alejandro. Y la ley lo reflejará. Su respiración se volvió pesada. Estás cometiendo un error. Mamá sonrió. No, mi error fue casarme contigo. Y colgó el teléfono. Me quedé en silencio, atónito. Mamá estiró los brazos como si hubiera terminado un entrenamiento. Dios, eso se sintió bien. Solté una carcajada. Supongo que el karma existe. Ella sonrió. Oh, cariño, esto es solo el principio. Los días siguientes fueron increíblemente tranquilos. Por primera vez en años, la casa se sentía en paz. No había más gritos, ni tensión, ni la sensación de estar caminando sobre un campo minado. Mamá y yo nos acostumbramos a nuestra nueva vida. Ella trabajaba, yo me enfocaba en terminar la escuela, y en las noches cenábamos juntos sin la sombra de mi padre y Silvia arruinando el ambiente. Mientras tanto, mi padre y Silvia estaban en caída libre. Papá intentó conseguir un trabajo decente, pero sin experiencia y con una ética de trabajo terrible. Nadie quería contratarlo para nada más que trabajos de salario mínimo. Terminó rentando un pequeño apartamento en una zona horrible, apenas sobreviviendo con lo que ganaba. ¿Y Silvia? Silvia seguía viviendo de él. No buscó trabajo, no intentó arreglar su vida. Simplemente se quedó quejándose, pataleando y esperando que todo volviera a ser como antes. Pero mamá ya no estaba ahí para pagarle la vida. Entonces, llegó el día en que todo explotó. Estaba en la cocina cuando el teléfono de mamá sonó. Ella lo miró, suspiró y me mostró la pantalla. Es Alejandro otra vez. Puso el altavoz. Lisa, no vas a creer esto. Mamá se apoyó en la mesa con los brazos cruzados. Inténtalo. Papá exhaló con fuerza. Fue Silvia. Fruncí el ceño. ¿Qué pasó con Silvia? Papá apretó los dientes.
el reloj. Me quedé en silencio. ¿El reloj que me acusaste de robar? Papá gruñó. Lo vendió. Hace meses. Usó el dinero para comprar ropa y una maldita consola de videojuegos. Me dijo que había ganado el dinero trabajando, pero encontré la prueba. Me recliné en la silla y exhalé. Debería haber estado furioso. Debería haberme sentido traicionado. Pero lo único que sentí fue cansancio. Mamá, en cambio, se echó a reír. Oh, guau, Alejandro. Así que tu hija perfecta, la que defendiste por encima de tu propio hijo, ¿te mintió? ¡Qué sorpresa! Lisa, no empieces. ¿Y qué hiciste al respecto? Papá suspiró. La eché. Parpadeé. ¿La qué? La saqué de mi casa. Le dije que se fuera. Me quedé en silencio. Papá, el mismo que me había echado de casa sin dudarlo por una mentira de Silvia, ahora estaba en la misma situación. Mamá soltó una carcajada. ¡Qué ironía! Papá murmuró con amargura. No tiene a dónde ir. Que llame a sus amigos. No le contestan. No pude evitarlo. Me reí. Después de años presumiendo, manipulando y menospreciando a todos, Silvia finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Tal vez pueda dormir en la calle. Seguro le hará bien para reflexionar. Papá gruñó. Lisa, cometí errores. Lo sé. Me equivoqué con Kurt. Me equivoqué contigo. Lo veo ahora. Mamá tomó un sorbo de café, tranquila. ¿Y qué quieres que haga con esa información? Papá suspiró. Déjame volver. Mamá ni siquiera titubeó. No. Hubo un largo silencio. Lisa, por favor. Alejandro, tienes que pagar por tus errores. Todos lo hacemos. Pero tú cavaste este hoyo. Ahora te toca vivir en él. No dijo nada más. Un segundo después, la llamada terminó. Mamá dejó el teléfono sobre la mesa y exhaló con satisfacción. Dios, eso fue aún más gratificante de lo que esperaba. Yo negué con la cabeza y sonreí. Supongo que el karma sí existe. Mamá me guiñó un ojo. Sí, y esta vez le cobró con intereses.